caballeros, tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos esta tarde para escuchar la segunda sesión del taller académico sobre el nuevo Código Procesal Penal. Le damos la bienvenida al doctor Serapio Roque Guamán Cóndor, quien es juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao, y esta tarde nos va a hablar sobre la etapa intermedia, control de acusación fiscal, principios generales, plazos e incidencias. Lo recibimos con un voto de aplausos, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero dar mi agradecimiento a la presidencia de la Corte por la invitación más que a hacer una tipo de conferencias para compartir, incluso me pueden interrumpir en cualquier momento, experiencias vividas laboralmente en mi cargo de magistrado del primer juzgado de investigación preparatoria, que había casos de corrupción y de criminalidad organizada. Así que con mucha confianza ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento para poder, en tal caso, aclarar ciertas dudas. Agradeciendo pues a la presidencia y agradeciendo a todos ustedes por haberse dado un tiempo después de la jornada laboral, que entiendo es agotadora, para estar acá presente, lo que indica pues que tienen su ánimo de mejorar su desarrollo profesional, porque como sabemos este código es nuevo y recién se está implementando en el Callao desde el mes de julio del año pasado, si no me equivoco, para todos los delitos. Sin embargo, en cuanto al delito de corrupción de funcionarios y criminalidad organizada, venimos nosotros viendo esos asuntos como nuevo código desde el año 2011, el anterior juez y yo desde el 2012. Por eso, de repente me han invitado para ver un tema bastante interesante, que es la etapa intermedia. Yo considero que la etapa intermedia pues, es una etapa fundamental en el desarrollo del proceso, en donde se realiza pues, un control, un saneamiento procesal para efectos de que cuando el caso pase al juicio oral, pase sin problemas. Por eso yo considero que además esta etapa que está bajo la dirección del juez de investigación preparatoria es una etapa elemental en el actual proceso penal. El tema que me ha tocado exponer es precisamente la etapa intermedia, que es una de las etapas del proceso, y naturalmente después lo que ocurre dentro de la etapa intermedia, como es el control de acusación. Y bueno, ahí no sé si se han olvidado, pero realmente en el tema está, dentro de la etapa intermedia no solamente se ve el tema del control de acusación, sino también el control de requerimiento mixto y también el control del sobreseimiento. Entonces también vamos a tocar ese tema para que la información esté completa. Para ubicarnos, el libro tercero del Código Procesal Penal establece las etapas del proceso común, porque como sabemos el Código Procesal Penal, además del proceso común, que tiene que ver con la mayoría de los asuntos, tenemos 7 procesos especiales, que son el proceso de seguridad, el proceso inmediato, el de determinación anticipada, el por razón de función pública, faltas de acción privada, que son las querellas, de colaboración eficaz, que son procesos bastante cortos y que tienen un trámite especial, que eso naturalmente no lo vamos a tocar, sino la etapa intermedia, que es una de las etapas dentro del proceso común. La primera sección del libro tercero del Código Procesal Penal trata de la investigación preparatoria, que está bajo la dirección del fiscal. Es el fiscal quien dirige la investigación preparatoria. Todo dentro de la etapa de investigación preparatoria lo maneja el fiscal. Es así que el juez hace un control de la actividad del fiscal. Obviamente que ese control se hace a instancia del Ministerio Público en la parte que le corresponde y de las partes en la parte que considere debe ser controlado por el juez. Todo es a instancia de parte, excepto que de oficio el juez de investigación preparatoria puede dictar medidas cuando favorezcan al imputado. Tal es así que incluso cuando se dicta una prisión preventiva y el plazo de la prisión preventiva ya se venció, el juez de oficio, dentro de la investigación preparatoria de oficio, puede ordenar su libertad. Esas son las excepciones muy puntuales que el Código Procesal Penal, en cuanto al juez de investigación preparatoria, dentro de la etapa de investigación preparatoria, ha contemplado. En lo demás, el juez de investigación preparatoria es un juez de garantías, es un juez
de incidencias y es un juez de medidas cautelares. De garantías, ¿por qué? Porque el juez ve asuntos constitucionales, el juez de investigación preparatoria, como la tutela de derechos. Por ejemplo, cuando en un caso concreto la policía no le permite participar al abogado, no le notifica, comete una serie de restricciones o violaciones del derecho de la persona que se encuentra investigado. En este caso, la persona afectada o su abogado podría recurrir al juez de investigación preparatoria y plantear una tutela de derechos. Es similar a un habeas corpus, pero lo que pasa es que el habeas corpus se interpone en otro proceso para controlar los abusos que puede cometer la policía, hasta los mismos jueces. Sin embargo, en la tutela de derechos se hace dentro del mismo proceso. En el mismo proceso donde se está llevando a cabo la investigación por el fiscal o con el apoyo de la policía y se cometan abusos, de acuerdo al artículo 71, la persona afectada podría acudir en busca de tutela. Por eso que el juez de investigación preparatoria es un juez de garantías. Es un juez de incidencias, ¿por qué? Porque dentro de la administración preparatoria, como ya le dije al inicio, el juez de investigación preparatoria resuelve incidencias, sea pedido de parte o sea pedido de la parte imputada, o también de la parte que en este caso pide el resarcimiento patrimonial o económico que viene a ser, en este caso, el afectado con el delito, en este caso, el agraviado en un delito. ¿Qué incidencias plantea? En el caso del imputado puede plantear excepciones, cuestiones previas y cualquier otra medida que permita defender su derecho. El juez de investigación preparatoria realiza una audiencia y resuelve. Lo ideal es que resuelve en la misma audiencia, pero en algunos casos tiene 48 horas para resolver. También por parte de los imputados pueden pedir control de plazo, pueden plantear, control de plazo de la investigación preparatoria o control de plazo de las diligencias preliminares. Puede plantear, como ya le repito, excepciones. El Ministerio Público, por su lado, puede pedir prórroga de plazo de investigación preparatoria, prolongación de la prisión preventiva, y también puede plantear la constitución de partes, puede plantear el pedido para constituir a alguien como autor civil o que se incorpore a un tercero dentro del proceso, que también en este caso el agraviado podría acudir ante el juez para que le constituyan como autor civil. Entonces, hay muchas más, pero por razones de tiempo no son las que se pueden plantearse. ¿Y por qué decimos que también es un juez de medidas cautelares? Porque dentro del proceso, dentro de la etapa de investigación preparatoria, el juez resuelve, e incluso en las diligencias preliminares, medidas que tienen que ver con la libertad, como detenciones preliminares, y a nivel de investigación preparatoria, las prisiones preventivas, embargos a pedido de las partes afectadas, inhibiciones, confirmatoria e incautaciones, una serie de medidas cautelares dentro del proceso, dentro de la etapa de investigación preparatoria. Esa es la labor del juez de investigación preparatoria en la etapa de investigación preparatoria, que como sabemos la etapa de investigación preparatoria se subdivide en dos subetapas, la diligencia preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha. En diligencia preliminares, ¿qué pasa? Que el fiscal puede iniciar investigación preliminar contra alguien, pide medidas de interceptación de comunicaciones, levantamiento de secreto bancario, levantamiento de la reserva tributaria, bursátil, etc. Y al final concluye pues que no hay caso, ¿no? Y lo puede archivar, y eso ni se entera el juez, porque no tiene por qué informarle el Ministerio Público al juez. Sin embargo, cuando ya formaliza investigación preparatoria, ya no puede archivar por nada del mundo una causa, sino que esta tiene que terminar a través de un sobreseimiento pedido por el fiscal y una audiencia previa. Luego de concluir la investigación preparatoria con las funciones que ya hemos dicho de manera breve, porque eso no es el tema principal, ocurre que la investigación preparatoria termina cuando el fiscal dicta una providencia que dice dese por concluida la investigación preparatoria. Normalmente el plazo de investigación preparatoria
tiene un plazo limitado de 120 días y prorrogables a 60 días más. Se entiende que luego de concluido el plazo, el fiscal tiene la obligación de dar por concluida, pero no necesariamente cuando concluya el plazo que establece el código tiene que dar por concluida la investigación preparatoria. Puede darlo incluso antes, si ya reunió todos los elementos para poder sustentar un caso a través de una acusación. Concluida la investigación preparatoria, el plazo, digamos, en el caso que el fiscal decida concluir el plazo, cuando ya concluye el plazo legal establecido por el código, dicta un prohibido, como repito. Pero hay una novedad que ha traído la casación 613-2015. Vamos a avanzar con esto para que me sigan. 613-2015, en donde realmente es una novedad. ¿Por qué es una novedad? Porque se entiende que el fiscal, una vez terminado su plazo, tiene que dictar su prohibido, dando por concluida la investigación. Sin embargo, esta casación que estamos comentando dice que no se dará por terminado formalmente la investigación preparatoria mientras no haya ese proveído. O sea, realmente se vencieron los 120 días o se vencieron los 120 días más 60 días más. Realmente ya se venció el plazo, realmente. Sin embargo, mientras no formalmente el fiscal no comunique la conclusión de la investigación preparatoria que ya concluyó, se pueden presentar incidencias, constitución, actor civil. Justamente esa casación resuelve eso, que ya había concluido la investigación y cuando en este caso el agraviado presentó su solicitud de constituirse en actor civil, le dijeron no, porque ya se venció el plazo, realmente ya se venció el plazo. La Suprema dijo que no, la Suprema dijo no, mientras formalmente no concluyan el plazo de la investigación preparatoria, no ha concluido la investigación preparatoria. O sea, el fiscal se puede demorar un mes, 2 meses, 3 meses desde que venció el plazo, y en ese lapso de tiempo las partes pueden hacer todo lo que le permite hacer dentro de la investigación preparatoria. Naturalmente, de acuerdo a la misma casación y también en concordancia con la casación 54 de 2009, la libertad acarrea responsabilidad disciplinaria del fiscal si demora en el trámite o en el cumplimiento del plazo. Nada más, pero de todas maneras, en lo demás, en lo procesal, sigue para adelante. Concluida la investigación preparatoria formalmente, ya establecido así, ocurre que se inicia la otra etapa, que es la etapa intermedia. La etapa intermedia que se inicia con el dictado de la providencia de dar por concluida la investigación preparatoria y termina con el dictado de la citación a juicio luego del autoenjuiciamiento. Dentro de esa etapa intermedia, naturalmente, que está bajo la dirección del juez de investigación preparatoria. Ahí sí, el juez de investigación preparatoria realiza el impulso de oficio. Ahí no puede estar a la espera de que las partes me pidan algo para yo citar audiencia. En esos casos, el juez maneja no sé cómo funciona esto, se cortó. El juez maneja se ha apagado. El juez maneja e impulsa de oficio esta etapa. Una vez concluida la investigación preparatoria, la norma dice que el fiscal tiene 15 días para formular su requerimiento acusatorio o formular su requerimiento mixto o formular su requerimiento de sobreseimiento, de acuerdo a la evaluación de lo actuado o lo acopiado en la investigación preparatoria. Se considera que tiene un caso para efectos de poder formular acusación, acusará. Si considera que durante toda la etapa de investigación preparatoria en donde el fiscal ha realizado actos de acopio de elementos de comisión de cargo y también en virtud del principio de objetividad fiscal de descargo, porque el fiscal en la investigación preparatoria no es como el papel que asume a nivel de etapa intermedia, donde ya tiene una acusación, tiene una posición. En la investigación preparatoria no, en la investigación preparatoria el fiscal tiene que ser objetivo, tiene que buscar elementos de comisión, de cargo y de descargo.
En estos casos, cuando considera que la investigación preparatoria no ha logrado copiar elementos de cargo, va a tener que necesariamente pedir el sobreseimiento de la causa. Ahora, si son varios delitos, varios imputados, algunos consideran que no hay mérito para formular acusación, y en otros sí, respecto a un imputado sí, respecto a otro imputado no formulará su requerimiento mixto, pedirá su sobreseimiento respecto a tales delitos, respecto a tales imputados, y acusará respecto a otros. Cuando es así se llama requerimiento mixto, o considera que por todos los delitos o por todos los imputados hay suficientes elementos de comisión para formular acusación, y formulará acusación contra todos ellos. 15 días entonces para formular su requerimiento respectivo del fiscal. La norma dice que una vez recibida los requerimientos correspondientes, el juez de investigación preparatoria, como director de esta etapa, tendrá que correr traslado a las partes por un plazo común de 10 días, sea el sobreseimiento, sea el requerimiento mixto, sea la acusación, para que las partes, si consideren pertinente, en el caso de sobreseimiento, el representante del actor civil pueda formular, en tal caso, oposición oral, público, contradictorio, porque ahí se debaten tanto los aspectos formales como los aspectos sustanciales del requerimiento acusatorio oral. Naturalmente, bajo los principios de mediación, porque el juez está dirigiendo la audiencia y resolviendo las incidencias que se vayan presentando dentro de la audiencia. Y ya hemos dicho que en esta etapa el impulso es de oficio. Tal es así que ahí el Código también establece responsabilidad en caso no se impulse el proceso y no se cumplan con los plazos. Como repetimos, que no ocurre en la etapa de investigación preparatoria, que está a cargo, en este caso, del cumplimiento de plazos del fiscal, que también, si no los cumple, como hemos señalado, de acuerdo a las casaciones indicadas, incurre en responsabilidad disciplinaria. Ahí está como un indicado los plazos de 15 días para que formule, en este caso, el representante del Ministerio Público el pedido de sobreseimiento, y tratándose de casos complejos tiene 30 días para que formule su requerimiento. Esos 10 días que hemos puesto del artículo 343 del Código Procesal Penal, ese es un control que se hace a nivel de investigación preparatoria, que cuando el juez controla y declara fundado el control de plazo de la investigación preparatoria, ya no son 15 días, otorga un plazo de 10 días para que el fiscal formule su requerimiento. Luego de realizar la audiencia de control de sobreseimiento, el juez, según se indica en el artículo 345, tiene para realizar la audiencia, y que desde el requerimiento del sobreseimiento y la audiencia no debe pasar más de 30 días, dice el Código, y en casos complejos más de 60 días. En cuanto a la resolución que tiene el juez para dictar respecto al pedido de sobreseimiento luego de la audiencia, tiene 15 días, en casos simples, y en casos complejos 30 días calendarios. El requerimiento acusatorio, como hemos indicado, tiene que contar con una serie de requisitos, que son los requisitos que están establecidos en el artículo 349 del Código Procesal Penal, ¿y eso qué origina? Que cuando se corra traslado de requerimiento acusatorio, los sujetos procesales contrarios al Ministerio Público puedan presentar observaciones de carácter formal. ¿Y en qué consisten las observaciones de carácter formal? Que el requerimiento acusatorio no cumple alguno de los requisitos del artículo 349. Simplemente es un control que la parte acusada, a través de su abogado, hace un control de todos los requisitos que no se han cumplido con identificar correctamente a la persona, que no se indica una imputación clara y precisa de los hechos, que no guarda congruencia procesal entre lo que se hizo, los hechos que se investigaron en la etapa de investigación preparatoria con los hechos que ahora se están
sustentando en el requerimiento acusatorio. Asimismo, también respecto a los elementos de comisión, no se señalaban los elementos de comisión respecto a cada delito que se le atribuye, respecto a cada imputado que se le atribuye, y de igual manera también respecto a los medios probatorios, porque como nosotros durante el tiempo que venimos trabajando con los controles de acusación, hemos visto que el fiscal en muchos de los casos, tratándose de varios delitos, tratándose de varios hechos, sencillamente hace una relación de elementos de comisión, hace una relación de medios probatorios, sin especificar qué medios probatorios o qué elementos de comisión sustentan tal hecho, sustentan respecto a tal imputado. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Ni el juez puede controlar la utilidad, la pertinencia y la contundencia del medio probatorio, porque 150 medios probatorios para 10 imputados. Naturalmente, el código no dice lo que le estoy señalando ahora. El código dice los medios probatorios correspondientes y los elementos de comisión correspondientes, porque el código se ubica en un supuesto de que se está tratando de un solo delito y se está tratando de un solo imputado. Pero cuando son varios imputados y varios hechos, necesariamente el fiscal tiene que indicar en su requerimiento acusatorio qué medios probatorios sustentan este hecho y respecto a este imputado, y qué medios probatorios sustentan este otro hecho y respecto a este otro imputado. De esa manera se permite un control del juez y de las partes. En muchos de los casos el abogado defensor plantea justamente un control formal, porque los medios probatorios ni los elementos de comisión han venido debidamente discriminados o debidamente individualizados respecto a los imputados y respecto a los hechos. Entonces, ¿qué produce cuando, por ejemplo, se encuentra una acusación desordenada, genérica, vaga, imprecisa, y el juez estima esa observación, implicando que el fiscal no ha hecho un adecuado análisis de los hechos? El código permite la devolución de la acusación, para efectos que el fiscal, luego de un nuevo análisis de los hechos, sin cambiar los hechos, en un plazo de 5 días formule un nuevo requerimiento acusatorio. Pero naturalmente, pensando siempre el código en casos sencillos, concede un plazo de 5 días al fiscal, pero cuando se trata de casos complejos, se han dado muchos casos en la práctica que el fiscal se ha visto en aprietos en poder hacer un reexamen, un estudio, nuevo estudio de los hechos y formular un nuevo requerimiento. Pero bueno, así está dada la norma, y en muchos de los casos el fiscal ha pedido que se le amplíe un plazo, y en casos que han sido razonables se le ha naturalmente corrido otro lado las partes, se le ha concedido el plazo al fiscal. Ese es el control formal que, como ya lo establece el Código Procesal Penal, debe hacerse en primer orden, y luego en segundo orden debe hacerse el control sustancial, porque el Acuerdo Plenario 6 de 2009 habla solamente de 2 tipos de controles. En este orden: control formal, que es lo que ya les acabo de explicar, requisitos de la acusación que están en el artículo 349, y habla de un control sustancial que tiene que ver con la cuestión de fondo. Sin embargo, por razones de utilidad práctica, lo que hacemos es, al inicio hacemos el control formal, luego hacemos un espacio para debatir el control probatorio o el saneamiento probatorio, pero ya no sobre que no ha sido individualizado, respecto a qué hecho, respecto a qué delito, sino para ver la utilidad, la pertinencia, la utilidad y la licitud de los medios probatorios presentados por el fiscal. ¿Y eso por qué? Aunque no está establecido ese tipo de control en el Código ni en el Acuerdo Plenario 6 de 2009, sino que nos permite, ¿qué cosa? Nos permite tener claro, cuando ya pasemos a la discusión del pedido de sobreseimiento, con qué medios probatorios cuenta el fiscal para sustentar su requerimiento acusatorio. Que incluso, luego de pasado ese tipo de control, va a llevar a que el juez hasta de oficio declare el sobreseimiento, porque resulta que de 20 medios probatorios o de 30 medios probatorios, de repente ninguno de ellos pasó el control
de admisibilidad de medios probatorios. Entonces el juez se da cuenta pues, que el fiscal no tiene, ha sido bien narrada su acusación, bien sustentado, bien narrado, bien estructurado. Sin embargo, cuando te vas a confrontarlo con los medios probatorios que ofrecen, no hay ninguno. Entonces eso, de acuerdo al artículo 352 del Código Procesal Penal, el juez de oficio, cuando es evidente, patente, la falta de elementos o medios probatorios, el juez de oficio declara el sobreseimiento. Entonces, por eso que hace primero el control probatorio, para cuando ya llegue el momento de discutir el pedido de sobreseimiento, que es el que hace en este caso los abogados, ya tenga claro el panorama. Eso para una parte del sobreseimiento, naturalmente, porque como sabemos el sobreseimiento puede ser planteado por razones fácticas, por razones de realidad del procesal o realidad de los hechos, o también hay un pedido de sobreseimiento que tiene que ver con cuestiones dogmáticas, o sea, con cuestiones técnicas jurídicas. En estos casos ya es similar a lo que se plantea en una excepción, ¿no? Ya donde no tienen nada que ver los elementos o medios probatorios. En esos casos, naturalmente, si es que no hay ningún pedido de carácter técnico, sencillamente se pasa de carácter fáctico, se pasa a debatir ya sin tener que actuar, llevar a cabo el control probatorio, se pasa a debatir las excepciones. Pero cuando uno le pregunte, en este caso al abogado, ¿usted ha planteado sobreseimiento? Sí, sus sobreseimientos tienen que ver con elementos o medios probatorios, y si dicen que sí, necesariamente, por razón de utilidad práctica, como repito, tenemos que llevar a cabo el control probatorio, necesariamente. Ahora, si no hay eso, de frente pasamos a lo que son las excepciones y podemos terminar incluso con un sobreseimiento al momento de estimar una excepción de improcedencia de acción. Dentro del control de acusación se pueden dar incidencias. Como ya hemos indicado, se pueden plantear objeciones a la falta de utilidad del medio probatorio, objeciones a la falta de pertinencia del medio probatorio y a la falta de conducencia o incluso de obtención de una prueba así vulnerándose derechos fundamentales, o sea, en otras palabras, prueba ilícita. El debate que se tiene que realizar respecto a los medios probatorios tiene que ser expuesto de manera breve por parte del abogado, corrido traslado al fiscal, y el juez inmediatamente tiene que resolver. En muchos de los casos se acostumbra a dejar para resolverlo al final, e incluso después de las 48 horas de haber terminado, o dentro de las 48 horas de haber terminado el control de acusación. Sin embargo, no es conveniente porque el juez tiene fresca la información de las partes y tiene naturalmente la posibilidad de resolver en esos momentos si el medio probatorio fue sustentado su pertinencia debidamente o no, y puede rechazar el medio probatorio y devolver en este caso al representante del Ministerio Público. Lo que sí en casos complejos es, en muchos de los casos, dejar para resolver dentro de las 48 horas los planteamientos de excepciones por la complejidad, en este caso, que se presente en la sustentación del mecanismo de defensa de fondo. También ese plazo no es muy, razonable, dada la complejidad en algunos casos. Por ejemplo, hablamos de los delitos de criminalidad organizada, en donde tenemos varios imputados, varios mecanismos de defensa de fondo planteados, que naturalmente en el plazo de 48 horas no se va a poder resolver. El código ahí es incongruente, porque para un sobreseimiento planteado por el fiscal, donde está todo claro, te da 15 días y 30 días. Sin embargo, cuando el juez tenga que resolver sobreseimiento pedido por las partes, excepciones pedidos por las partes, donde no son uno, son varios, y tiene 48 horas. Un poco no es muy propio el plazo de 48 horas, que debía haber considerado también la complejidad del caso para que el juez pueda, en tal caso, con una tranquilidad y con un plazo mayor, resolver las incidencias que surgieron como consecuencia del control
de acusación. Sin embargo, ahí están los plazos y ahí está la realidad que no se puede cumplir por la complejidad, que no es lo mismo que un caso sencillo, un caso de conducción en estado de ebriedad, un caso de hurto simple, tenencia ilegal de armas, etcétera, que son sencillos. Esos casos sí, naturalmente el plazo de 48 horas sí es fácil de cumplir. Sin embargo, en casos complejos, y eso seguramente también igual ocurre con la Sala Penal Nacional, en el Sistema Especializado Nacional de Delito de Corrupción, como es reciente, también supongo lo estará padeciendo. Los problemas que se presentan dentro de del control de acusación tienen que ver sobre todo con estos temas que ya, como indico, la imputación concreta. La mayoría de controles formales cuestionan la imputación concreta o imputación necesaria, que también señala es decir, cuando no está claramente definido, claramente descrito los hechos que se me atribuyen. Son varios imputados, sin embargo, no se me ha indicado de esos imputados cuál ha sido mi rol dentro de este delito, si era campana, el que sujetó al imputado, al agraviado, el que ingresó, sustrajo la cosa, no. Se dice de manera general que no permite entender la imputación, o también cuando no se especifica cuáles los incisos de en este caso tipo penal, como el delito, por ejemplo, de falsificación de documentos, se encuentra involucrado el imputado. No se dice si es documento público, no se dice si es documento privado, no se dice si usó el documento, no se dice si falsificó, estructuró, elaboró el documento. Cuando eso ocurre, naturalmente es bastante recurrido las observaciones por falta de imputación concreta. Como hemos indicado, la congruencia procesal naturalmente se declara fundada ese tipo de observaciones cuando se verifica de la disposición de formalización de investigación preparatoria hechos y en la acusación otros hechos que realmente no tienen vinculación. En esos casos no queda otra cosa que solamente pasar al control de acusación los hechos que sí fueron comprendidos dentro de la disposición de formalización de investigación preparatoria y no los nuevos, porque eso ¿qué vulnera? Vulnera pues el principio del derecho de defensa, el derecho de contradicción que tienen las partes que resultan al final acusados por hechos que no se le dio la oportunidad de defenderse y presentar solicitudes de actuaciones de actos de investigación que le favorecen. También dentro del control de acusación, después de haber pasado el control formal, el control probatorio, el control de fondo o sustancial, resolviéndose los sobreseimientos y los mecanismos de defensa como excepciones, cuestiones previas o prejudiciales, etc. También se discute, al final de todo eso, se abre un espacio para discutir lo que se consideran medidas coercitivas. Puede el fiscal haber pedido una medida de prisión preventiva porque hasta el momento el imputado estuvo con medida de comparecencia. En esa audiencia, al finalizar la audiencia de control, se lleva a cabo una audiencia de prisión preventiva, dentro de la audiencia de control de acusación, en donde se debaten los mismos presupuestos que se debaten en una audiencia de prisión preventiva. También se puede pedir de repente todo lo contrario, estaba con prisión preventiva y de repente han surgido elementos que favorecen para que la prisión preventiva cese. Entonces se lleva a cabo también la audiencia y de igual manera se resuelve esa petición de cesación. Se puede pedir embargos también, claro, porque existe un sujeto procesal que acumulativamente está pidiendo una pretensión resarcitoria, porque nuestro Código Procesal Penal ha permitido que conjuntamente con la pretensión punitiva del fiscal haya acumuladamente una pretensión resarcitoria. Lo que sí no ha previsto el Código es que
¿En qué momento se debate se da un trámite a esa pretensión acumulada? El Código Procesal Penal en su artículo 350 dice que las partes, en este caso, pueden pedir un incremento, pueden observar la reparación civil o pueden pedir un incremento de la reparación civil. Pero, ¿en qué momento, cuando en este caso el actor civil plantea su pretensión resarcitoria, se genera un espacio de discusión? Porque estamos hablando es como si fuera una demanda civil. Tiene que darle un plazo a que la parte contraria, a quien se le está pidiendo una reparación civil, haga su contestación de esta pretensión. El código dice: se notifica a la acusación fiscal, tiene 10 días para formular sus pretensiones, sus cuestionamientos, sus aseveraciones de fondo y de forma, y se citará audiencia. Pero se da un caso en donde no hay un espacio para discutir la reparación civil. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Porque el actor civil va a tener que pedir que le incremente, porque lo que ha pedido el representante del Ministerio Público es muy poco. Entonces, eso tiene que correr ese traslado también a la parte imputada, a la parte acusada. Y la parte acusada tendría que formular sus cuestionamientos también a esa pretensión resarcitoria de reparación, conocida como reparación civil. Entonces, el código no establece. Sin embargo, en la praxis tendría que generarse un espacio para favorecer la contradicción, en este caso, y al final no se diga que no se le dio oportunidad de cuestionar la reparación civil, porque la reparación civil es una pretensión que, al igual que en el proceso civil, tiene que darse el derecho de contradicción a la parte contra quien se le está pidiendo una reparación civil o un monto por concepto de reparación civil. Toda esta actuación antes de la audiencia, ¿bajo qué funcionario o órgano auxiliar jurisdiccional está? Desde que llega la acusación hasta la citación de audiencia es exclusivamente de responsabilidad del especialista de causa, que viene a ser las mismas funciones de un secretario de juzgado, quien tiene que impulsar el proceso proveyendo los escritos que presente en primer orden el requerimiento fiscal y luego los escritos de absolución y de cuestionamiento de la parte acusada, así como también de los demás sujetos procesales, como es el tercero civil y el actor civil. Una vez cumplida la función por el especialista de audiencia, naturalmente el especialista de causa, se desliga del caso y lo deja a el especialista de audiencia, quien de ahí para adelante, durante toda la audiencia, es llevado por este funcionario judicial o auxiliar jurisdiccional. Es su responsabilidad del especialista de audiencia controlar el acopio de los medios probatorios que las partes presentan. La parte acusada presenta sus medios probatorios, esos se van incorporando al proceso, al expediente, y obran el expediente. El problema se presenta cuando, por ejemplo, el fiscal, luego de haberse admitido los medios probatorios, y van quedando solamente los documentos que se han admitido. Estos documentos que han sido admitidos van a tener que estar bajo custodia del especialista de audiencia, quien, una vez cuando concluya el control de acusación de manera favorable y se dicte el autoenjuiciamiento, tiene la obligación de custodiarlos y remitirlos al juzgado de juzgamiento, para que el juzgado de juzgamiento, en un trámite de 5 días, lo ponga a disposición de las partes, para que cualquiera de las partes puedan fotocopiar dichos documentos. Por eso que es muy aconsejable es que cuando son procesos complejos, un especialista de audiencia que inicia el control de acusación sea el mismo en las audiencias continuadas, porque el problema surge cuando van cambiando de especialistas de audiencia y consecuentemente la entrega correspondiente, en muchos de los casos a veces sin cargo, origina que se puedan traspapelar los documentos. Entonces lo aconsejable sería que el especialista de audiencia que inicia el control de acusación con el juez continúa hasta culminar. Sin embargo, como sabemos, el sistema modular y de pools no permite que eso sea
y que al final eso repercute en que a veces se retrase el desarrollo de las audiencias porque el nuevo especialista que toma la continuación de la audiencia no sabe quiénes son los abogados, no sabe si se notificó, no sabe qué nos quedamos en la audiencia anterior, tiene que leer previamente el expediente. Sin embargo, cosa distinta es cuando el mismo especialista de audiencia estuvo desde un inicio y ya conoce y de esa manera cumple la función de asistente del juez, se llama asistente de audio, en apoyar de manera eficiente al juez. Naturalmente esto no ocurre cuando son casos sencillos que se inicia en la mañana y termina pues en 2 horas, 1 hora, depende, pero cuando son procesos complejos, y eso lo ha previsto el Código también, por eso que ya con la modificatoria del Código Procesal Penal a través del Decreto Legislativo 1307, las audiencias se van a llevar de manera continuada y no podrán celarse más allá de los 8 días. O sea, ya conoce ya el código que fue hecho para casos sencillos, ya conoce que hay, en la práctica se han dado problemas debido a la complejidad de los procesos que no han permitido que la audiencia de control de acusación se lleven en una sola audiencia. Entonces ha contemplado eso y ha establecido pues que las audiencias deben llevar, igual que el juicio oral, en un plazo no mayor de 8 días. Entonces lo que implica pues que van a haber varios especialistas de audiencia que van a asistir al juez en audiencias sucesivas y naturalmente lo aconsejable sería que sea, como repito, el mismo especialista para evitar que puedan ocurrir complicaciones en el acopio y en la custodia de los documentos correspondientes. Bien, ahí hemos señalado también la parte pertinente a cómo deben elaborarse las actas, que es muy importante y hasta el momento todavía no se logra uniformizar la redacción de las actas. Muchos consideraban que las actas deben ser transcritas íntegramente, otros como en Trujillo consideraban que deben ser pauteadas. Se ha llegado a un consenso que las actas deben ser útiles, deben tener la utilidad de vida, o sea, deben tener información que sirvan para resolver algo. En el caso concreto, por ejemplo, las resoluciones que son apeladas tienen que estar transcritas para efecto de permitir el control recursal, para que la sala sepa controlar, en este caso, la apelación que se interponga contra ellos. Pero no son solamente las únicas, como lo han establecido, por ejemplo, las varias casaciones, la casación 61-2009, el acuerdo plenario 6-2011 y la casación 159-2011, que no sé si ahí, bueno, sin embargo, en la praxis también se ha visto necesario que, por ejemplo, en una audiencia de control de acusación se transcriban los fundamentos por el cual se rechaza un medio probatorio. ¿Por qué? Porque la norma permite que ante una denegatoria o rechazo del medio probatorio, la parte afectada con el rechazo pueda pedir el reexamen. ¿Y eso qué significa? Que a nivel de juez de unipersonal o colegiado pueda pedir que este órgano jurisdiccional evalúe los por qué fue rechazado, naturalmente con un nuevo fundamento, el medio probatorio. Y naturalmente el juez de juzgamiento va a tener que ver los fundamentos del juez de investigación preparatoria por qué fue rechazado. Entonces necesita tener transcrita la parte pertinente de los fundamentos por el cual se rechaza el medio probatorio. Porque lo otro que significa que tendría que, como ha ocurrido, tendría que suspender la audiencia y decir: un momentito, voy a ver al minuto tanto, segundo tanto, el fundamento del juez por el cual rechazó, lo que implica pues que la audiencia no sea desarrollada de manera rápida y dinámica, sino suspensiones de audiencia para ver. Cosa distinta sería si los fundamentos, no todos, sino los fundamentos esenciales por el cual se rechaza un medio probatorio aparezcan en el acta. Entonces, por eso se repite que el acta de la audiencia de control de acusación sea útil. Así lo dice el doctor Lecaros Cornejo,
también el doctor Pepe Neira, que la audiencia debe contener datos importantes que sirvan para que el juez pueda resolver o también para que el juez de juzgamiento pueda verificar los aspectos desarrollados y que tienen que ver con el desarrollo del juicio oral, y también, naturalmente, como hemos indicado, la sala de apelaciones en casos de autos o resoluciones apeladas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores? ¿Algo que no les haya nada? Entonces vamos a continuar, que vamos a terminar ya. Otra de las cosas que también deben contener las actas, y también por necesidad se ha tenido que tomar como práctica, es que se consignen cuando son audiencias continuadas, en cada audiencia, los datos de domicilio, teléfono, casilla, con sus referencias respectivas para efectos que no haya problemas con las notificaciones, porque la mayor cantidad de audiencias frustradas son por falta de una debida notificación, que no llegaron al domicilio, que no ubicaron el domicilio, que no estaba clara la referencia. ¿Y por qué teléfono? Porque de esa manera no hay ningún problema, y para eso debe contar la administración con un teléfono institucional para efectos de poder tener debidamente asegurado que la parte va a concurrir a la audiencia o que tomó conocimiento de la notificación, porque ocurre que en muchos de los casos las audiencias no se desarrollan no porque no fueron notificados, sino sencillamente porque no tienen el cargo a la mano. Entonces, no tiene el cargo a la mano, y como no tiene la certeza de que las partes han sido debidamente notificados, entonces suspende la audiencia, que resulta que después que suspende, pasa un día o 2 días, se dan cuenta que sí le notificaron dentro del plazo mínimo de 3 días que establece el artículo 47 del Código Procesal Civil, que dice que debe mediar entre la notificación y la audiencia mínimo de 3 días. Frustró la audiencia innecesariamente, estaba bien notificado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el especialista de audiencias en estos casos? Previamente a la realización de la audiencia tiene que estar coordinando. Si todas las partes han sido debidamente notificadas, de repente no tienen los cargos. Sin embargo, una comunicación, y por eso se exige el teléfono, o a través de otro mecanismo, tener la certeza de que esta persona ha sido notificado, y cuando tenga que dar cuenta para la realización de la audiencia, y a pedido del juez diga sí, fue notificado a tal fecha, yo doy fe, porque los secretarios como los especialistas de audiencia son fedatarios judiciales, doy fe que la notificación ha sido realizada adecuadamente. Y eso que hoy origina que la audiencia se lleve a cabo independientemente que los cargos de notificación nos devuelvan después. La idea es no frustrar la audiencia, porque ya se dijo en un estudio que hicieron hace un par de años que audiencia frustrada significa el Poder Judicial algo así 1.500 soles de dinero. Entonces, sí, se mueve todo el aparato jurisdiccional y al final no se lleva a cabo la audiencia. Además de mover todo ese aparato jurídico, el Ministerio Público, abogados, logística, personal, sin resultado positivo del desarrollo de audiencias, además de recargar innecesariamente en la agenda. Entonces lo ideal sería que se tomen las precauciones para efectos de evitar que se frustren audiencias por razones de notificación. Y también, naturalmente, no solamente tiene que ver que las partes sean debidamente notificadas, sino que asegurar que la parte concurra. En el caso, por ejemplo, de la audiencia de control de acusación, la audiencia es una audiencia de carácter inaplazable, igual que la audiencia de sobreseimiento. Sobreseimiento se lleva a cabo, basta que esté notificado como las partes que concurran. Pero la audiencia de control de acusación requiere necesariamente la presencia del Ministerio Público y la presencia de los abogados o los imputados. Si no están debidamente notificados los abogados o los imputados, la audiencia no se va a llevar a cabo. Pero si están debidamente notificados, ¿qué tiene que hacer el juez? Naturalmente, hacer efectivo el apercibimiento decretado de excluir de la defensa particular al imputado y designar al defensor público de acuerdo al artículo 351 del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 85, que señala que en caso no concurra el abogado
defensor en una audiencia de carácter inaplazable, se excluirá y se designará al abogado particular, independientemente de la medida disciplinaria que se imponga al abogado por la incongruencia injustificada. Naturalmente, si el abogado justifica después que estuvo enfermo o tenía otra audiencia, no se le aplica la multa, pero sí la audiencia de control de acusación tiene que necesariamente llevarse, y para eso el juez de investigación preparatoria, cuando notifica para la audiencia de control de acusación, tiene que alcanzarle una copia al defensor público a través de su dirección de Defensoría Pública, una copia del requerimiento acusatorio, una copia de la reparación de la pretensión resarcitoria del actor civil y una copia de la excepción o sobreseimiento que planteó el abogado. ¿Eso en precaución de qué? En precaución que si el día que se va a llevar a cabo la audiencia de control de acusación, el defensor público que designen no diga, pues pido, señor juez, que me suspenda la audiencia porque realmente yo no tenía conocimiento, no sé ni de qué trata el caso, se está vulnerando el derecho de defensa de la persona que me están asignando, y al final la audiencia frustrada. No debe ocurrir eso. Tiene que tomarse las precauciones de realizarse ese tipo de diligencias, de notificaciones a través de un oficio al director, en este caso viene el defensor público, se le dice, mire señor, usted tal fecha fue notificado con copia de la acusación, con copia del escrito del actor civil, con copia de su excepción o su sobreseimiento que planteó el abogado que usted está ahora asumiendo su reemplazo. Y no se frustra la audiencia, porque si no, ahí está pues el derecho de defensa, el artículo 9 del título del Código, el título preliminar del Código Procesal Penal. Por más que sea una audiencia de carácter inaplazable, sin embargo no ha sido debidamente garantizado su derecho de defensa, necesariamente va a haber a que se frustre la audiencia. Entonces, para que eso no ocurra, adoptemos las medidas, o si hay jueces de investigación preparatoria acá, adopten las medidas para efectos de evitar que la audiencia se frustre. De esa manera cumplan los plazos, porque ahora incluso la modificación del Código Procesal Penal establece un plazo que debe durar la etapa intermedia. Ya estableció que la continuación de las audiencias no pueden suspenderse más allá de los 8 días. También ha establecido que no puede durar desde el requerimiento de acusación hasta el autoenjuiciamiento. No puede durar más de 40 días en casos simples y no puede durar más de 90 días en casos complejos. O sea, me llega el requerimiento acusatorio, tengo que estar pendiente que no transcurran 3 meses y que supongo que antes de los 3 meses o a los 3 meses dicte mi autoenjuiciamiento. ¿Por qué? Porque al final le puede incluirse responsabilidad si no se cumple con dicho plazo. Antes no había, antes de la modificación que estableció el decreto legislativo 1307 no había plazo. Por eso que las audiencias de control de acusación duraban muchos meses, ¿no? Pero de todas maneras el código, aunque no es muy acorde con la realidad, tratándose de procesos complejos, los 90 días o 3 meses que establece la etapa intermedia no es muy real, pero de todas maneras ya estableció un plazo, y si la oficina de control quiere sancionar, puede sancionar por incumplimiento de plazo. O sea, por ahí que deben adoptar los jueces de investigación preparatoria las medidas correspondientes a efectos de que se cumplan los plazos, o se busque cumplir los plazos, o en su efecto si transcurre un plazo razonable más allá de los 90 días, no habría problema, pero sí podría haber problema, por ejemplo, si es excesivo el plazo de duración de la etapa intermedia. Bueno, bien, creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta si tuvieran, por favor? Sí. Sí, doctor, adelante. Doctor, bajo esas garantías que se da en esta etapa del proceso, ¿cómo se justificaría la condena en ausencia? Dado que en la condena en ausencia del imputado no necesariamente se garantiza la presencia del imputado, ¿no? Y podría no garantizarse una defensa técnica eficaz. Ya, lo que pasa es que usted me está hablando ya de una sentencia que se emita ya luego del juicio oral, ¿no? Que no es el tema, pero de todas maneras le vamos a responder. El código ha establecido que basta que estén notificados en este caso el abogado,
puede dictarse una sentencia condenatoria, porque al final se le va a notificar la sentencia y la parte que ha sido condenada puede impugnar esa sentencia. No, ya eso de la condena en ausencia, en este caso no. Lo ideal, antes sí pues se prohibía la condena en ausencia, tenía que tenerse presente, incluso se declaraba contumacia y se ordenaba la ubicación en captura y tenía que traer y recién se leía la sentencia. Sin embargo, ya ha ido evolucionando ese criterio, se dice pues está notificado, se le va para que venga, no viene, se le notifica después la sentencia y tiene su derecho de impugnar para buscar una revisión, una revocatoria o una nulidad a nivel de segunda instancia, no habría ningún problema ahí. ¿Alguna otra pregunta? No obstante, esa norma es inconstitucional, dado que la norma es taxativa, la norma constitucional, ¿no? Claro. Exige la presencia del diputado. Naturalmente sí, pero no ha habido ningún control de una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Entonces, teóricamente puede señalarse que va contra la Constitución esa norma de carácter inferior, que es una ley, pero bueno, mientras esté vigente. Doctor, disculpe, lo que usted quiere decir es que hasta la fecha no hay ningún pronunciamiento de instancia tribunal, constitucional o internacional contra ella. No ha sido declarada inconstitucional, ¿no? Entonces el control que hace el Tribunal Constitucional de excluir del ordenamiento jurídico esa norma. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Sí, creo que ya. Entonces, estamos por concluir la presentación. Muchas gracias.